Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy continuamos en la modalidad temática hablando sobre una revista literaria llamada Ágora, que se publica en el departamento del Tolima, en Colombia. Para conversar sobre este proyecto nos acompaña Víctor Hugo Osorio, fundador y editor de la revista. Además, escucharemos a lo largo del programa varios textos de autores que se han publicado en los diferentes números de la revista. El gallero. Él era el gallo del pueblo, así lo decían todos. Y el mejor gallero, uno de esos hombres extraños, dijo un anciano al ser interrogado. El rey de los gallinazos, respondió un adolescente al periodista. Simplemente un jovencito tan poco maduro que aún se le notaban los gallos en la voz, dijo un gerente de banco de unos 50 años. Pero todas aquellas cosas nada tenían que ver con lo realmente noticioso de su biografía. Amaba los gallos de sus mujeres porque cada una, en ceremonia altamente ritual, le regaló uno bautizado. Repetía de memoria los fragmentos del gallo capón, admiraba al gallo del coronel y había logrado, tras muchos experimentos e investigaciones, conseguirse el gallo de la pasión y enrazarlo con la gallina de los huevos de oro. Autor Carlos Orlando Pardo. El minicuento anterior ganó el primer premio del concurso nacional organizado por Daniel Samper Pisano en el diario El Tiempo, siendo jurados junto a Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Álvaro Bejarano y Nicolás Suescún. Ha sido publicado varias veces y forma parte del libro La muchacha del violín. Cuentistas colombianos contemporáneos, Centro Colombo Americano de Bogotá, 1986. La panela. En la mesa, mientras cenaban 12 asesinos, pensaban la manera más efectiva de matar a todos los pobres de Colombia. Y uno de ellos dijo, es fácil, si en nuestro país existiera un militar como Adolf Hitler y les dedicara la guerra a los pobres para exterminarlos, no usaría la cámara de gas y las 1001 formas para matar. No, utilizaría la panela como un endulzante altamente venenoso. Los 11 asesinos trasbocaron sus bebidas. Josman Yamel Hernández, Murillo y Líbano, Tolima. Pero antes de entrar en materia, conozcamos algo más de nuestro invitado de hoy. Víctor Hugo Osorio nació en Ibagué, Colombia, en 1985. Es licenciado en Literatura y Lengua Castellana, magíster en Educación, docente en la Institución Educativa Técnica Santa Isabel del Departamento del Tolima, director de Ágora, revista de minificciones de la que hablaremos hoy. También ha participado en diversos talleres de escritura creativa. Además, ha publicado piezas literarias en múltiples revistas y antologías. Dándole nuevamente la bienvenida a Víctor a este programa de Brevísimo, me gustaría iniciar preguntándole cómo nace este proyecto de Ágora y por qué han elegido ese nombre. Un cordial saludo a todos los oyentes de Brevísimo, un programa radial que de forma muy apasionada y profesional difunde y nos comparte el maravilloso mundo de las minificciones. Mi nombre es Víctor Hugo Osorio Céspedes, soy director de Ágora, revista de minificciones, docente de literatura en el municipio de Santa Isabel de Hungría, en el norte del Tolima. En el 2018 trabajaba en Murillo, también al norte de este departamento, en la institución educativa técnica Lepanto. Este municipio se halla en las estribaciones del volcán Nevado del Ruiz o Comandai. Y allí, junto a los colegas
Enrique Tobar Ceballos, Iván Cediel y Josman Yamel Hernández, docentes de lengua castellana, filosofía y teatro, nos reunimos pensando en la posibilidad de crear un espacio donde pudiésemos publicar la producción intelectual de unos jóvenes muy talentosos y creativos de esta institución educativa y de la institución educativa El Bosque, que es un corregimiento de Murillo. Discutíamos sobre la falta de este espacio y sobre la relevancia que podría tener publicar en físico cuentos, imaginarios, por ejemplo, leyendas y crónicas que veíamos tenían el potencial de ver la luz en el papel. Así es que después de bastantes diálogos y conversaciones muy fraternas y digamos que muy ligadas a nuestro amor por las filosofías y las letras, decidimos presentar el proyecto a la administración municipal y reunir las voces de los estudiantes de básica primaria, secundaria y media de estas dos instituciones educativas. Así es que pensamos que podríamos llamar la revista Ágora, teniendo en cuenta que este es un espacio de disertación, es un espacio de conversación, es un espacio dialógico en torno a la imaginación, pero también a la argumentación, y por eso en este primer número que lanzamos el 23 de abril del 2018, eh, la llamamos Ágora Revista Literaria, y en ese sentido la portada nos presenta a los jóvenes escritores, algunos de ellos ya se encuentran en la universidad, y encontramos allí digamos que en la cara de la revista, una pintura de Jacques-Louis David, un pintor francés, llamada La muerte de Sócrates. Así es que este fue el germen, este fue, digamos, el embrión a partir del cual, con muchos años de esfuerzo y de gestión cultural, tendríamos lo que hoy se llama Ágora, revista de minificciones. Este primer número involucraba a estudiantes de básica primaria, como ya lo dije, y tenía algunos mini cuentos que con el tiempo se apoderarían de la totalidad de la paginación de la publicación. La pluma y la piedra. La pluma envidiaba la firmeza de la piedra, y la piedra deseaba la libertad de la pluma. Cada una anhelaba lo que no podía ser. Autor María Paula Piraquive Cárdenas. Grado 10º. Institución Educativa Técnica Santa Isabel. Dulcinea. Quijote estaba de viaje por América, mientras su amada Dulcinea se encontraba en cama con Sancho. Autor Daniela Sarita González. Institución Educativa Técnica Lepanto, grado 9º. Víctor, háblanos de la evolución de la revista, sus características y los caminos que han transitado para que este proyecto editorial siga vivo. En este sentido, Ágora, según el diccionario de la Real Academia Española, es un lugar de reunión y discusión. Es un espacio simbólico donde nos encontramos los apasionados en torno a la literatura, aquellos que reflexionamos sobre la compleja condición humana, los laberintos de la mente y la imaginación, los diálogos en torno a la poesía y a la filosofía. Y ha tenido una evolución. La revista ha cambiado su nombre, como dije. En la edición del año 2019, Ágora número 2, ya encontramos el apoyo editorial de la alcaldía de Murillo, y este número también fue impreso. Las ilustraciones de la primera y la segunda revista estuvieron a cargo de los estudiantes y exalumnos que tomaron fotografías de los bellos paisajes naturales
de la Perla del Norte, como se le conoce a este municipio. Y cada vez nos íbamos acercando mucho más a la perfilación de este género literario que algunos denominan posmoderno, que tiene bastantes nombres, pero que llamaremos minificción, porque veíamos sus potencialidades didácticas y desde la pedagogía de la literatura quizá nos acercaba a unos diálogos con la tradición, con la historia literaria y nos permitía reflejar allí no solo crónicas en torno a la violencia que siempre afectó al norte del Tolima, sino reseñas críticas literarias y cinematográficas, así como aproximaciones a textos argumentativos, a textos poéticos, y en ese sentido cada vez se fueron puliendo mucho más los textos y los estudiantes se fueron apoderando de este proyecto, se fueron apropiando de este espacio que, como digamos excepción a la regla, no había nacido muerto y ya comenzaba a tener un aire cada vez más serio, donde los estudiantes hallaban sus voces plasmadas. Así es que los ejercicios no se quedaban en sus cuadernos, leían para escribir y escribían para ser leídos y digamos que esa dialéctica fue bastante bella porque les permitió a ellos, digamos que hacer uso de la función expresiva y poética del lenguaje. Fragmento de el editorial de la revista Ágora, publicada en el año 2019. Al desocupado lector. En esta sociedad colombiana, la educación, el arte y la cultura de la lectura ocupan el último peldaño del abismo del ser. Siendo así, cabe la duda, ¿para qué escribir textos con intenciones poéticas, literarias o narrativas en hibridación con aquellos que exhortan o argumentan? Quizá en ese sentido, lo mejor sería que considerásemos la vida un desengaño, un proceso de desilusión, pues resulta que todo lo que nos sucede está calculado para producir eso, como dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Sin embargo, prefiero la visión vitalista de Nietzsche, según la cual la vida merece ser vivida aun cuando el hombre exista en un mundo absurdo, al estilo de Sísifo, cargando la roca una y otra vez cada día hasta la cima, solo para verla caer y volver a cargarla de nuevo, ad infinitum. Recuerdos. Mi abuelo siempre me pregunta, ¿recuerdas aquella vez que te llevé a la laguna? Yo siempre le digo, no, pues no recuerdo ninguna laguna. Él siempre me dice, tú te ahogaste en esa laguna y de pronto es por eso por lo que no te acuerdas. Autor, Charit Villalobos, Institución Educativa Técnica Lepanto, Murillo, Tolima. Todo vuelve donde comenzó. Él estaba cansado de vivir ahogado, así que decidió cambiar el humo por una bicicleta. Sin embargo, un camión de cigarrillos Mustang arruinó sus planes. Autor, Marly Tatiana López Ahumada, Institución Educativa Alfonso Arango Toro, Líbano, Tolima. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Víctor, cuéntanos cómo está organizada la revista. Secciones, entrevistas, especiales. Y bien, como dice el maestro Daniel Casani en el bello libro La cocina de la escritura, esta es un proceso y la evolución nos llevó a Ágora número 3, revista literaria, que en el 2020 se enfrentó a esto de la pandemia, ¿cierto? Este fenómeno desconocido para todos. Esta revista se digitalizó, no pudimos llevarla al papel, pero ya empezamos a perfilar unas secciones, entonces iniciamos un juego con los bestiarios, y ya incluimos entrevistas a escritores que podríamos llamar profesionales, es el caso de Jorge Ladino Gaitán, Carlos Flaminio Rivera o Nelson Romero Guzmán,
y también incluimos reseñas críticas literarias, en este caso de Eduardo Santalobo Guerrero, escritor libanense, o de Harold Kremer, el escritor caleño que tanto ha dado difusión a la minificción, o de Slawomir Mrozek, y ya contamos con la participación de un pintor llamado Jorge Soda, quien nos ilustró la portada donde se hace referencia al COVID-19 y encontramos entrevistas a los escritores que he mencionado, Jorge Ladino, Carlos Flaminio Rivera, Nelson Romero Guzmán. Entonces había participación de estudiantes, pero ya se empezaba a perfilar un género literario que, digamos, con Carlos Flaminio Rivera pues participamos ya con la minificción y con poemas de esos otros autores. Por ejemplo, el libro Manicomio Rock de Ladino Gaitán, y las entrevistas que realizamos a ellos pues fueron bastante rigurosas, y la revista iba tomando un aire mucho más académico, universitario, ya no era una revista de colegio. Ya en el 2021, a raíz de una investigación de mis estudios de maestría en educación, la revista adquiere el código ISSN, y es cuando me doy cuenta de las bondades y los beneficios de la minificción desde la didáctica y la pedagogía de la literatura, y bajo la batuta del maestro Jorge Ladino Gaitán decidimos cambiar el nombre a Ágora Revista de Minificciones, y allí ya encontramos entrevistas a autores especializados en el género, como es el caso de Daniel Mauricio Montoya o de Omar Alejandro González, a quienes entrevistamos, además de incluir antologías de, digamos, la reconocida escritora argentina Luisa Valenzuela o de Ana María Chúa y de Nana Rodríguez, de quienes nos nutrimos. A su vez, los estudiantes comenzaron a perfeccionar sus textos, a tener mucha más calidad en el sentido de usar teoría literaria para llevarla a la práctica. Entonces ya teníamos a Italo Calvino, quien nos invitaba a soñar con ciudades imaginarias. También hubo reseñas, por ejemplo, del libro La soledad de las hormigas del colega Daniel Mauricio Montoya. Y bueno, digamos que la revista ya tenía una identidad ligada a la minificción como un género literario bastante complejo, muy denso, que es la suma de lo poético y lo filosófico, y ese fue el número 4. Digamos que en el 2022, Ágora número 5 ya comienza a tener unos temas específicos, y el tema de esta edición fueron los dragones. Allí también entrevistamos al escritor José Ancísar Castaño Pérez. Hicimos antologías de escritores como Luis Vidales, Augusto Monterroso. Incluimos el aforismo, que podría ser el ancestro junto al haiku de la minificción. Entonces tuvimos una selección de Antonio Borgia, también de Confucio, de Heráclito, de Nietzsche, de William Blake. Y entonces ya la revista adquiere un tinte y un tono muchísimo más serio y comprometido con la difusión de la minificción de estudiantes, pero también de escritores de la región. Censurado. La ropa le quitó su cuerpo en la cama. Autor Daniela Sarita González, Institución Educativa Técnica Lepanto, Murillo, Tolima. Dunas. Está acostado boca arriba. Una lluvia de arena convierte su cuerpo en un túmulo dorado. Cuando se invierte el cristal, permanecerá suspendido en el cielo hasta que todo vuelva a empezar. Entonces, por efecto de la gravedad y el vacío, podrá descender de nuevo, sumergido en la corriente de su propio río. Heráclito se purifica eternamente en esa inacible perfección que lo sepulta. Autor Daniel Padilla Cerrato. Víctor, ¿cuál ha sido la proyección de la revista en términos de convenios, antologías, realización de eventos o congresos dedicados al género del microrrelato? Así es que la revista tiene una evolución que no ha sido sencilla. La gestión cultural es bastante engorrosa, además que en su sexta edición involucra la institución Alfonso Arango Toro del municipio del Líbano, Tolima, donde me trasladé. Y en ese sentido, la administración de Murillo se hizo apática, muy reacia a publicar en físico. Por eso esta versión está digitalizada. Allí encontramos entrevistas a escritores de la región, como Daniel Padilla Cerrato, quien dirige
un taller de aforismos en el Centro Cultural de la Universidad del Tolima, y por eso allí publicamos una selección de los participantes de este taller, así como de un taller que dirigí en la Casa de la Cultura Luis Flores del Líbano. Y el tema eran autores mexicanos, ¿cierto? Leyendas mexicanas. Así es que hicimos una antología de autores de este bello país: José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Juan José Arreola, Edmundo Valadez, entre otros como Guillermo Samperio, Mónica Lavín, José de la Colina, Agustín Monreal, Quetanaba Gómez. Una reseña del libro El viajero del tiempo de Alberto Chimal. Publicamos estos textos en formato digital. En la edición número 7, nuevamente la revista, como una especie de transhumante, ¿cierto?, de viajero por todo el norte del Tolima, llega al municipio de Santa Isabel, donde laboro en la actualidad, y ha sido difícil que se publique en formato físico, aunque me encuentro en la gestión cultural con la administración para que lo hagan. Y en esta ocasión, pues ya trabajando en la institución educativa técnica Santa Isabel, a raíz de varios talleres que se han logrado con los estudiantes, pues se ha publicado en formato digital una revista que incluye autores hispanoamericanos de forma bastante, digamos que alegre, o digamos que con mucha felicidad recibimos textos de escritoras de España, de Cuba, de Venezuela, de Brasil y de Colombia, profesoras universitarias que cultivan la minificción, y fueron allí representantes de estas voces femeninas. El tema de esta revista era la mujer, y nos sentimos muy halagados de haber contado con todas estas voces, también de participantes muy jóvenes, estudiantes de la institución educativa, que participan en el taller de escritura creativa Ibagué, Escribe y Cuenta, que dirige el maestro Miguel Páez Caro, y que he tenido la oportunidad de coordinar desde, bueno, esta pasión por la minificción. Y ha sido muy alegre encontrar la participación de escritores como Johnny Agudelo, de Omar Moreno, de Paula Andrea Forero, Jason Bolaños de Colombia, y creo que eso nos motiva a seguir trabajando en la revista. En lo personal, creo que el proyecto puede perdurar mucho en el tiempo, ser un hito en las publicaciones de revistas especializadas en la minificción. Allí encontramos una antología de autoras mexicanas: Ethel Kraus, Margit Frank Western, Mónica Lavín nuevamente, y de autoras colombianas muy jóvenes, como es el caso de Diana Schulmeister de Cali, o de Viviana Bernal de Calarcá, Quindío, o de Carmen Cecilia Suárez, o de Fernanda Enríquez Villarreal de Pasto, o Angélica Villalba de Bogotá, de la misma Nana Rodríguez. Así es que el futuro de la revista es bastante prometedor. Convicción. Los vegetales no podrán compararse al delicioso sabor de tu cadáver. Autor: Johnny Alberto Agudelo Granados, Colombia. Pauta. A la entrada de la escuela, la madre golpea al niño por los zapatos sucios. El pequeño llora y los limpia con las abundantes lágrimas. Autor: Daniel Montoya, Colombia. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Fragmento de el editorial de Ágora, revista de minificciones, número 5 del año 2022. Saludos, desocupado lector. Bienvenido a Ágora, revista de minificciones. En esta ocasión ha sido nuestro deseo el plasmar por escrito la memoria sociocrítica, cultural de una nación desmemoriada, imprudente, violenta, falaz y lenguaraz, que poco lee de forma crítica, pero mucho escribe. Por ejemplo, sandeces e imprecaciones en contra de la vida misma, ridículas noticias falsas, publicidad negra y plagios de tesis doctorales. Ante todo, falacias y mensajes de odio en redes sociales, destrucción anodina de la palabra escrita. En cartas bombas, en grafitis,
en tweets y estados que dan cuenta de la falta de razón y de la desazón, en los rayones, en las paredes, en las cárceles, los manicomios o en los muros virtuales y pupitres semidestruidos de las escuelas y universidades públicas. Los tiempos cambian. Cuando tenía 15 años y estaba locamente enamorada, consiguió un hechizo garantizado. Un ligue, como dicen, para que su hombre no la abandonara nunca. Si era el hombre de su vida, no había ningún otro como él. Hoy, 30 años después, está buscando en vano, con desesperación, alguien que deshaga el embrujo. Carmen Cecilia Suárez, Los tiempos cambian. En Cuento de amor en 5 actos. Bogotá, Arango Editores, 1997. Singulares. Subo al bus. Alguien me observa. Su aspecto me causa escalofrío. Me siento. Sube una mujer. Me ve asustada. Se sienta. Desde dentro. Nosotras contemplamos a una chica que mira fijamente 3 rostros espantados e idénticos al de ella. Sube. Fernanda Enríquez Villarreal, Pasto, Nariño, Colombia. Cría ojos y te sacarán los cuervos. Cuando tuvo ánimos, voló desde el balcón y picoteó en la cara a varios niños y ancianos en el parque. Llevó un par a su dueña como muestra de cariño. Autor Víctor Hugo Osorio Céspedes. Víctor, finalmente cuéntanos sobre las bases para participar en la revista como autor. Así es que amigos, muchas gracias a Mauricio Montoya por la invitación a este programa radial. Quisiera extender la invitación a participar en las próximas ediciones. Por ejemplo, el tema de este año será la obra de Franz Kafka. Conocemos de su obra fragmentaria, aforística, minificcional, y quisiéramos rendir un homenaje a él. Quienes estén interesados en participar, próximamente publicaremos la convocatoria y podrían enviar sus textos al comité editorial compuesto por quienes fundamos la revista hace tantos años, Víctor Hugo Osorio Céspedes, quien les habla, Josman Yameli Hernández y Enrique Tobar Ceballos, que hemos resistido a la negligencia de los gobiernos a este tipo de proyectos pedagógicos, culturales, literarios. Podrían enviar sus piezas literarias al correo electrónico agora-revista-de-minificciones@gmail.com. Con mucho gusto los leeremos y pues publicaremos aquellos que consideremos que siguen la línea temática y pues que se cobijan bajo lo que Violeta Rojo llamaba ese desgenerado, ¿verdad? La minificción, un género proteico cambiante que alberga la experimentación, la extrema brevedad, los juegos intertextuales, la parodia, la ironía, el sarcasmo, el humor negro, y que se presta para expresar en pocas palabras muchísimo al estilo de la teoría del iceberg de Ernest Hemingway, y que pues nos invita a ver la literatura desde un punto estético minimalista, ¿verdad? Desde un rigor con el uso de la palabra, y que nos reúne en torno a este género literario tan bello, tan complejo. Así es que reitero la invitación y agradezco por este espacio. Muchísimas gracias, amigos. Compañero de cuarto. Venía todas las noches a las 11. Entraba fatigado y transparente, arrastrando cadenas, y se detenía en una esquina de mi cuarto, mientras miraba fijo hacia mi cama. Su insistencia me conmovió. Venciendo mi temor, me acerqué, lo tomé de su brazo y, con gesto diligente, lo recosté en mi cama, cobijándolo. Durante el mes que durmió a sus anchas, mejoró muchísimo, mientras yo, resignada, pasaba fríos en el sofá. Desde que le hablé del pago compartido en la renta de mi departamento, no lo he vuelto a ver. Autor
Enriqueta Nava Gómez. Con la hora no se juega. Estaba de mal humor y ella no entendía el porqué. Comenzó a agitarse. La mujer lo acarició y le susurró algo al oído, pero él ya no escuchaba nada. Su cuerpo estaba fuera de control. El olor de ella lo volvía loco. Estaba a punto de explotar. Cuando la mujer le mostró su pecho, él se aferró al pezón, como si en ese gesto le fuera la vida. Siempre había sido un bebé goloso. Jacqueline Rojas Agüero, Cuba. Dirección personal. Arenas, municipio La Lisa, La Habana, Cuba. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Un agradecimiento especial a Víctor Hugo Osorio por todos sus aportes. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que hablaremos de otro par de proyectos editoriales dedicados al microrrelato. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.